temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Es un placer saludarles en la mañana de este lunes 16 de diciembre del 2019. Y bueno, tenemos un nuevo campeón de fútbol. Manabí es una fiesta y con todo derecho, con muchísima emoción propia de la tierra manaba. Hasta el 31 de diciembre se deben aprobar las ordenanzas para actualizar los valores de los predios. Esta es una alerta importante para todos los quiteños y quiteñas, propietarias de patrimonios en la capital de la República. Hasta el 31 de diciembre se deben aprobar las ordenanzas para actualizar los valores de los predios. En Quito se espera que la revisión reduzca el tributo de algunos sitios, o en algunos sitios. La Comisión de Régimen Económico recomendó esta víspera allanarse en 12 de 13 objeciones del veto del Ejecutivo a la ley tributaria. Son titulares del diario El Comercio. Concesiones se definirán hasta marzo del 2020. Y aquí el tema, naturalmente, el tema más importante, el tema de fondo. Estamos recordando lo que fue con ustedes y con la memoria de todos los ecuatorianos el inicio del boom petrolero hace ya muchos años. Hoy, prácticamente, estamos definiendo el inicio del boom del oro. 4 proyectos perfilan el boom del oro en nuestro país. Una crónica investigada por Evelyn Tapia menciona que Ecuador es parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. ¿Y qué tiene que ver esto? Claro que tiene que ver. El movimiento continuo y el choque de placas tectónicas genera un calentamiento a tan altas temperaturas que llegan a fundir las rocas. Esos fluidos ascienden a lo largo de las fallas geológicas, algunos incluso hasta la superficie, y forman depósitos ricos en cobre, en oro y otros minerales. Jorge Barreno, ingeniero en minas con más de 25 años, que en pocos instantes nos va a acompañar, explica que este es un proceso continuo y de larga evolución. Jorge, buenos días y bienvenido. La actividad de mineralización en el país es de diversas edades. En el flanco occidental de la cordillera de los Andes se nota un poco más de juventud. La era minera, la era de mineralización. Ahí estamos. Inició hace unos 12 millones, qué poquito. Estos son los tiempos del planeta, hace unos 12 millones de años. Y finalizó hace 6,5 millones. Otros yacimientos, como Cascabel, en mi provincia, en la provincia de Imbabura, o Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe,
tienen en cambio una historia mucho más antigua, 18 millones a 30 millones de años. La explotación de oro se realiza en el sur del país desde el siglo XIX a través de pequeña minería, pero en el 2019 marca un hito en esta historia. Este año comenzó a producir oro a gran escala por primera ocasión. Ahí destaca la canadiense Lundin Gold, que extrajo oro en la mina Fruta del Norte en el mes de noviembre pasado, y el 8 de diciembre hizo su primera exportación. Se refiere a noviembre del año anterior. No, de este año. De este Gonzalo, año. buenos días. Buenos días. Y el 8 de diciembre ya hizo su primera exportación. Esta mina generaría ingresos al Estado más o menos por 1.534 millones hasta el 2034. Una cifra similar al presupuesto que, por ejemplo, este año el Estado ecuatoriano acaba de asignar a las universidades ecuatorianas. Parecida la cifra, 1.534 millones. Se estima que el proyecto va a producir 300.000 onzas troy. ¿A qué llamamos onzas troy de oro anualmente, si eres tan amable? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Buenos días al público oyente. Gonzalo, había que invitar al mejor. No necesariamente tengo algunos años, alguna experiencia en el sector minero. Y buenos días seguramente a muchos de los colegas que estarán escuchando. Desde luego. La onza troy es la medida oficial en la cual se comercializa internacionalmente el oro. La onza troy básicamente tiene, como medida es 31.1 gramos, es lo que contiene una onza de oro troy. 1 kilogramo de oro. O sea que hay varias calidades, no calidades, varios formatos para pesar el oro. No, la onza troy es la medida internacional universal con la cual se mide y con la cual se valora internacionalmente. Ya. Entonces, por ejemplo, una onza de oro troy este momento está en el orden de $1,520 la onza. Entonces, el valor del gramo que normalmente, por ejemplo, comercializan nuestro minero, divide esos $1,520 la onza para los 31.1 y obtiene el valor por gramo, porque ese normalmente es la medida con la que nuestros pequeños mineros comercializan el oro. Para tener una idea, 1 kilogramo de oro exactamente tiene, por ejemplo, 32.1 onzas troy, para tener una equivalencia. Entonces ahí se va dando la valoración para tener un cálculo entre el mineral, el volumen del mineral, y el valor en dólares que se puede tener a través de las exportaciones o el valor que una empresa produce, o el valor de un activo minero. Troy? Bueno, esa es una medida internacional, se la llegó a llamar así porque normalmente la onza común tiene 28.5 gramos, pero la onza troy para oro, que es la unidad de medida internacional, pues tiene 31.1. Vamos viendo cuáles son los proyectos o los campos con mayor porvenir. La colega Evelyn Tapia del diario El Comercio, ¿no?, mencionaba esta víspera que Fruta del Norte, por ejemplo, es un impulso importante de crecimiento para el sector aurífero. Si se considera que en el 2018 las 484 concesiones de pequeña minería produjeron 284.000 onzas troy de oro. Es decir, casi se duplicaría la producción del mineral el próximo año. Esto ha señalado el viceministro de Minería, don Fernando Benalcázar. Además de esta mina, hay otros 3 proyectos a gran escala. Que usted recuerde, Santiago Yepes, bienvenido, buenos días. Vamos con Carlos Julio Emanuel en la ciudad de Guayaquil. Economista, bienvenido, buenos días.
Aló, Gonzalo. Ajá. Ahí estamos. A ver, Santiago Yepes o Carlos Julio Emanuel, ¿quién me habla de este momento? Gonzalo, buenos días, le saluda Santiago Yepes, un gusto saludarle. Encantado, Santiago. Tenga la gentileza. Estábamos refiriendo lo siguiente. Este año se comenzó a producir oro a gran escala por primera ocasión. La canadiense Lundin Gold extrajo oro en la mina Fruta del Norte en noviembre pasado y el 8 de diciembre hizo su primera exportación, su primera gran venta. Esta mina generaría ingresos al Estado ecuatoriano por 1.534 millones hasta el 2034. Todo está fríamente calculado. Una cifra similar al presupuesto que este año se ha asignado, mencionaba Evelyn Tapia en comparación, se estimaba que se ha asignado a las universidades ecuatorianas. Pero Fruta del Norte es un impulso importante de crecimiento para el sector aurífero. Si se considera que en el 2018 las 484 concesiones de pequeña minería produjeron 284.000 onzas troy de oro, es decir, casi se duplicaría la producción del mineral del próximo año. Esto ha señalado también Fernando Benalcázar, convalidando esta perspectiva, el viceministro de Minería. Además de esta mina, hay otros 3 proyectos de gran escala. A saber cuáles le preguntamos, a ver si estamos en sintonía, señor economista don Carlos Julio Emanuel. Sí, buenos días, Gonzalo, lo estoy escuchando. Sí, le preguntaba, ¿hay otros 3 proyectos a gran escala que usted conozca que van a producir oro entre el 2020 y el 2022 que sea de su conocimiento? Por ejemplo, Mirador, que entró en producción este año, aunque su principal mineral es el cobre. Río Blanco, suspendido por sentencia judicial. Este es otro tema. ¿Qué nos puede mencionar Carlos Julio Emanuel? Perdón, economista, por molestarle. Vamos a refrescar sus conocimientos mineros. Bueno, Gonzalo, la cifra que usted dio hace un momento de Fruta del Norte, que va a producir 1.500 millones hasta el año 2034, eso significa aproximadamente unos 100 millones de dólares anuales. Hay que un poco dimensionar el impacto del sector minero en la economía ecuatoriana. No va a ser para nada parecido pues al boom petrolero, el boom minero, que yo creo que hay que manejarlo con inteligencia. Creo que al gobierno nacional debe interesarle, al país debe interesarle, que quienes manejen este tema sean personas versadas en el asunto, con una larga trayectoria y conocimiento en el sector minero, como las personas que usted está entrevistando en las cámaras de minería del Ecuador. Hay gente que conoce a fondo el tema y no cabe improvisar el manejo de un activo importante para el Ecuador. Pero a mí me gusta dimensionar un poco las cosas o ponerlas en contexto, sí, Gonzalo. En algún momento, usted recordará, se hablaba que Ecuador tenía un boom bananero. Hablemos de los años 50, 60, 70. En los 70 hemos tenido, desde el 72, el comillas, boom petrolero. Ahora hablamos del boom minero. Yo le pregunto, en el boom bananero y en el boom petrolero, que algún expresidente de la República dijo que iba a sembrar el petróleo en el Ecuador, ¿hemos resuelto los problemas del Ecuador? Para nada. Para nada. Entonces yo quisiera por eso insistir en que para este nuevo boom que se avecina, que no va a ser parecido al boom petrolero, quienes manejen este nuevo activo, este nuevo rubro de exportación importante del Ecuador, sean personas preparadas, con trayectoria en el sector minero,
que no cometan errores, que haya una ley de minería que sea amigable a la inversión extranjera. Por Ecuador no es amigable a la inversión extranjera. Cuidado, vamos a desaprovechar este nuevo filón de riqueza que yo creo que podría ser importante para el Ecuador para resolver algunos de los problemas, pero frente a todo lo que le estoy diciendo, cabe hacernos una reflexión. ¿Cómo vamos a manejar este proceso? Habremos erradicado en el Ecuador el problema de la corrupción que nos ahoga. Habremos dejado a un lado ideologías que nada conducen al mejoramiento de la situación económica del Ecuador. Esas serían más bien mis preguntas. Bienvenida a la minería bien manejada por gente preparada desde el gobierno, por gente que tenga trayectoria en el sector minero y que en la legislatura también se tome en cuenta que las leyes que deben aprobarse para facilitar este nuevo rubro, filón de riqueza del Ecuador, sean las adecuadas, Gonzalo. Lo que conocemos, no fantásticas, sus recomendaciones austeras, tranquilas, muy técnicas, y así tenemos que manejar esta nueva expectativa. La sumamos como una expectativa. No es la solución general a todos los problemas económicos del país. No, ya tenemos el boom del oro, el boom aurífero. Estamos salvados. Muchas expresiones de esa naturaleza vamos a escuchar incluso en nuestros propios hogares. Calma. Proyectos mineros a gran escala demoran, ¿verdad, Jorge? Sí, demoran muchísimo en nuestro país realmente. Solamente para darle una idea, Río Blanco, el que usted mencionó hace un momento, fue descubierto en 1995. Ya estamos en el 2020. Eso quiere decir 25 años y todavía han transcurrido desde su descubrimiento y todavía no es una mina. Y así podríamos ir enumerando la larga espera que han merecido estos proyectos para llegar a dar una luz, una esperanza en las economías regionales inicialmente, en las economías nacionales en el futuro, si es que se viabilizan todos los proyectos, tanto de primera generación como de segunda generación. Los 1.200 o 1.300 millones que están hablando acerca de Fruta del Norte es básicamente lo que recibe el Estado. Pero hay que hablar, el país necesita exportaciones. El volumen de exportaciones de este proyecto, con una proyección a un precio de $1.250 la onza, es de 6.200 millones de dólares durante la vida útil del proyecto. A 1.250. Actualmente estamos superior a 1.500, eso quiere decir algo así como un 25-30% más. Eso quiere decir que las exportaciones, que son divisas que ingresarán al Estado ecuatoriano para dinamizar la economía, sobrepasarán los 8.000 millones de dólares. También el número de beneficios que recibirá el Estado están subvalorados por efecto del cambio del precio en el cual se firmaron los contratos. La legislación ecuatoriana establece que se debe haber un tema de compensación, de división de beneficios cuando el precio de los minerales sube. Esa división de beneficios los llegaron a denominar en la legislación el ajuste soberano. Entonces hay una fórmula matemática un poquito compleja que reúne muchos factores económicos para ajustar el beneficio del Estado y el beneficio de la compañía. El Estado yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por dinamizar su legislación. Habrá que hacer un poco más para que sea amigable para desarrollar el sector. ¿En qué sectores? Fundamentalmente. Yo creería en todos los que están relacionados con el tema minero. El SRI ha hecho un gran esfuerzo en el tema de auditorías financieras a las compañías. Las auditorías financieras. ¿Para qué sirven estas auditorías? A ver si tienen fondos realmente de inversión significativos, porque esto cuesta. ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto ha invertido?
¿Qué respaldos tiene por atrás o por delante? En este caso, el SRI son auditorías financieras de lo que se ha gastado, de lo que se ha invertido, y en el futuro de lo que se exportará, de lo que recibirá el Estado como beneficios. También el Ministerio de Minería, en este caso el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ha hecho un esfuerzo en modernizar. La Agencia de Regulación y Control Minero ha desarrollado, mal o bien, hay que mejorarlo, todo es perfectible. Nada es perfecto el momento en que se inicia. Entonces, ha emitido un reglamento para la exportación de minerales. Le cuento, Gonzalo, que hace 3 años el país no conocía cuánto se exportaba de minerales. No se conocía ni cuánto se exportaba, ni siquiera en los puertos se sabía que había exportación de concentrados de minerales que salían del distrito de Zaruma a Portobelo. Pero el Estado ha ido modernizándose, ha ido estableciendo los debidas regulaciones para optimizar ese beneficio para el país, para todos los ecuatorianos. Una exportación son 3 instituciones estatales para autorizar una exportación, son 3 instituciones estatales que están en línea. A saber, el Servicio de Rentas Internas, sin su autorización no puede salir una exportación. El Servicio de Aduanas, sin su autorización no puede salir una exportación. Y la Agencia de Regulación y Control Minero que la autoriza finalmente para exportar. Entonces hay 3 instituciones en el Estado en línea para autorizar cada una de las exportaciones que se van a realizar de los minerales. Y solamente para opinar respecto de estas temáticas, Jorge Barreno, a quienes estábamos escuchando, es ingeniero en minas un cuarto de siglo, así tan poquito. 27 años. 27 años, exactamente. Y entonces no soporta este tema charlatanes, sino gente sumamente versada, pero también bien informada y actualizada, con datos que puedan reproducir realidades y que no nos lleven a inventarnos, a generarnos una autoincertidumbre o mareos muy innecesarios, ¿no? E inconvenientes para cuajar la historia minera de nuestro país. Es tan importante la modernización y el control que se va a establecer para la actividad minera, aparte de aquellos que son preocupación de las comunidades. Pero, por ejemplo, en el tema financiero, este es un reporte a julio del 2019, emitido por el Banco Central, con cifras reales de las exportaciones de oro, de plata, de cobre y de polimetálicos, pero también de cómo están andando las inversiones en el sector minero. Es transparentar la información. Y esto lo puede acceder, y yo esto lo imprimí el día de ayer en la noche, en mi hogar, cuando ustedes me invitaron, de la página del Banco Central. Tenemos 2 informes anuales, semestrales, que emite el Banco Central con proyecciones del desarrollo minero. Este es transparentar la información, esto es lo que necesita el ciudadano ecuatoriano para saber acerca de a dónde, cómo se benefician los recursos minerales y cómo beneficia al país. Señor economista Francisco Sued y señor ingeniero Santiago Yepes, ustedes podrían asociarse rápidamente a efectos que nos puedan explicar por qué el flanco occidental de la cordillera de los Andes, ojo, atención, en el flanco occidental de la cordillera de los Andes hay más juventud en la era mineral, hay más juventud en la era de mineralización. Y es más joven porque hace 12 millones de años y ha finalizado el descubrimiento, los descubrimientos, las indagaciones a los 6,5 millones de años. Cascabel, esto me suena a Imbabura, efectivamente, Cascabel, Imbabura o Fruta del Norte, Zamora Chinchipe, tienen una historia más antigua, de hace 18 millones a 30 millones de años. Explíquenos un poquito, Santiago Yepes, y asimismo Francisco Sued, sus expectativas, economista y exministro. Tenga la bondad, Santiago. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo para usted, un saludo especial a todos quienes nos escuchan. Carlos Julio Manuel, evidentemente, y sobre todo a Jorge Barreno, un gran amigo del sector, un gran amigo personal
Pancho Sue también está escuchándonos este momento. Adelante, Santiago. Gracias, Gonzalo. Vea, yo creo que el tema importante aquí es primero ratificar lo que ya ha venido diciendo nuestro estimado amigo Jorge Barreno, que es el tiempo que finalmente toma desarrollar proyectos mineros. En el caso de Fruta del Norte, el proyecto fue descubierto en el 2006 y empezó producción hace aproximadamente un mes. El proyecto Mirador, un proyecto importante de cobre también localizado en la provincia de Zamora, es un proyecto que empezó su exploración a mediados de los 90 y recién empezó producción a finales de este año. Eso nos hace notar, por lo tanto, la gran necesidad de certeza jurídica que requiere el desarrollo de los proyectos mineros. Lo que está pasando ahora con Fruta del Norte, lo que está pasando ahora con Mirador, no es tema de esta administración. Me refiero a que se ha venido trabajando incansablemente desde hace muchos años porque estos proyectos se desarrollen. Los proyectos mineros verán pasar varios presidentes, varios ministros, varias autoridades de menor rango mientras estos se van desarrollando. Creo que, por lo tanto, el tema de una seguridad jurídica permanente es un tema sine qua non para el desarrollo de los proyectos. Ahora, respecto a la riqueza, Chile, localizado en la parte sur del continente, es el primer productor de cobre del mundo. Sobre Chile está Perú, segundo productor de cobre del mundo. Es evidente y lógico, que sobre estos países, está el Ecuador, tenga una gran cantidad de mineralización. Esto, evidentemente, se ha manifestado ya en el desarrollo de los proyectos existentes, en los proyectos de segunda generación que están también avanzando en grandes descubrimientos, como es el caso del proyecto Loma Larga, evidentemente también un gran descubrimiento que ha dejado atónito al sector minero internacional, que es el caso de Cascabel. Un proyecto finalmente que tiene un potencial gigante y que evidentemente podría pagar sola la reserva, el déficit que tiene el Ecuador en temas económicos. Por lo tanto, creo que sí, Gonzalo, es importante tener en cuenta que el sector minero está generando adicionalmente de estas exportaciones, adicionalmente del pago de impuestos que se vienen realizando de manera permanente, adicionalmente al tema de inversión extranjera, la creación de un círculo virtuoso que finalmente permite que ciertas zonas deprimidas vayan desarrollándose, la inversión local, el desarrollo de talentos locales, el desarrollo de economías localizadas en zonas deprimidas del país, que finalmente son también importantes tenerlas en cuenta y que finalmente van generando una riqueza que no es solamente para la empresa. No nos olvidemos que el artículo 408 de la Constitución determina que al menos el 51% de los beneficios económicos del desarrollo de los proyectos extractivos, en este caso la minería, debe ser para el Estado. Esto, como lo decía Jorge, está claramente determinado en los ingresos que debe recibir el Estado y a través de una fórmula de cálculo que se llama el ajuste soberano, que determinará cuánto deben pagar las compañías para cumplir finalmente este condicionamiento económico. Nos vamos a Guayaquil. Allí nos atiende el exministro Francisco Suez Morales. Tenga la bondad, Francisco, de mencionarnos sus expectativas y la tranquilidad con la que debemos asumir este encargo generacional de explotar la minería. Buen día, Gonzalo, y a los otros miembros del panel. Efectivamente, la minería es una fuente, un potencial importante de ingresos que tiene el país. Y creo que el hecho de que se vaya desarrollando es parte de la vocación nacional, ¿no? Siempre nos parecía a algunos de nosotros, cuando conversábamos sobre el tema minero hace algunos años, nos parecía raro, poco probable, pero también muy ecuatoriano, el que estuviésemos insertados en el medio del mapa minero de toda la región y sin embargo pues aquí la minería prácticamente no pesaba en el quehacer económico. Se ha mencionado a Chile, se ha mencionado a Perú, pero también están Colombia y, por cierto, Bolivia como países eminentemente mineros. Y todo esto tiene que ver, precisamente, como ya lo mencionaste, Gonzalo,
con el tema de la geología, la presencia de la cordillera de los Andes y el efecto que esa configuración geológica tiene respecto del potencial minero del país. Ahora, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las perspectivas económicas, yo creo que es importante tener y tomar algunas de las lecciones y las experiencias que nos ha dado la era petrolera, ¿no? Respecto de cómo utilizar estos recursos supervinientes de la bondad de nuestra tierra, quiero decir, ¿no? Porque lamentablemente el recurso petrolero, una tercera parte de ese recurso se lo ha quemado en este famoso subsidio de los combustibles. Y por otro lado, la acumulación de déficit permanente por parte del Estado ha significado que de los 2/3 partes que quedan, pues mucho haya tenido que ser utilizado para cancelar, para pagar los capitales y para servir los intereses de la deuda pública. Me parece que en el orden de lo que se debe de hacer sería una oportunidad magnífica para establecer un fondo soberano ecuatoriano, un fondo de reserva, un fondo financiero que permita ir acumulando patrimonio financiero para precisamente bajar la vulnerabilidad y la dependencia que la economía ecuatoriana tiene sobre determinados productos, en este caso de la minería, o en el caso del petróleo, pues del crudo. Sí. Y esto tiene mucho que ver con una manera de verla, de manera de actuar, de pensar. Creo que la mejor experiencia que existe en el mundo actual es la de los noruegos. Los noruegos iniciaron su explotación petrolera más o menos al mismo tiempo que Ecuador. Hoy en día, Noruega tiene un fondo soberano cuyo patrimonio es de alrededor de $1 trillón, eso es $1 millón de millones de dólares, que en definitiva asegura el bienestar y la viabilidad económica del país en el tiempo. Yo creo que estamos precisamente en el momento de poder actuar en forma visionaria y no simplemente, con esto concluyo, no simplemente obrar como un rentista cualquiera. En otras palabras, como alguien que tiene los recursos. Mira el caso de Venezuela. Venezuela también tiene minería. Venezuela tiene una gran producción de oro y mira lo que sucede en Venezuela, que también tiene una producción enorme de bauxita para la fabricación de aluminio, aparte del petróleo, y sin embargo mira lo que sucede. Entonces, no son panaceas, pero ciertas son oportunidades importantísimas que nos da la naturaleza y que nosotros... ¿Y eso depende del mundo social, del mundo empresarial o del mundo político? ¿De quién depende? De todos ellos. No, a ver, los empresarios tienen que producir, en este caso los productos de la minería, el oro, la plata, el platino, los polimetales, el cobre, etcétera. Esa es la tarea de ellos, es la función de ellos. El Estado debe hacer la supervisión. Ya hemos oído acerca de cómo se ha ido modernizando la supervisión y el manejo del sector minero, lo cual está muy bien. Debe haber intervención de la autoridad tributaria, de la autoridad aduanera, ciertamente de la Agencia de Regulación y Control del sector minero. Todos estos son actores relevantes y lo importante es que quede claro cuáles son las reglas del juego. También se ha dicho las reglas del juego para la minería. La minería es una actividad de muy largo aliento. La misma ley establece que los procesos de exploración son de 8 años renovables por otros 8 años. Estamos hablando de que la misma ley establece un horizonte de hasta 16 años para pasar toda la fase de exploración hacia la eventual producción, lo cual requiere todo un ordenamiento jurídico y económico de prefactibilidad
factibilidad y contratación con el Estado ecuatoriano. Fruta del Norte es un impulso importante, Jorge, de crecimiento para el sector aurífero. Si se considera que en el 2018 las 484 concesiones de pequeña minería produjeron 284.000 onzas de oro. Es decir, casi se duplicaría la producción del mineral el próximo año, según ha señalado el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar. Además de esta mina, hay otros 3 proyectos de gran escala y ojalá nos pueda también definir. ¿La vecindad minera existe? ¿Donde hay cobre hay oro o donde hay oro hay cobre? Porque notamos o advertimos que las vetas se dan por ambos lados en los mismos territorios o nada que ver. Bueno, evidentemente en el caso particular de nuestra geología, el factor más importante de nuestra geología y de nuestra estructura como país es la cordillera de los Andes. Ya. Cuando hablamos de diferentes... La acción volcánica. Exactamente, la cordillera de los Andes nos muestra una profunda conexión con cámaras magmáticas donde se generan la lava, pero adicionalmente la lava, que es roca diluida, roca que está a grandes temperaturas, esta lava también contiene minerales. Entonces, cuando estos cinturones, como el cinturón de fuego del Pacífico, al cual pertenecemos por ser parte de la cordillera de los Andes, se activa, estos permite el ascenso de fluidos. Y muchas veces de esos fluidos conllevan mineralización y los llevan a diferentes profundidades y muchas veces hasta la superficie. Entonces tenemos en estas cámaras magmáticas una mezcla de minerales. Por diferentes circunstancias, por diferentes temas de presión, de temperatura, de tipo de roca, se van depositando los minerales. Normalmente sí es cierto, el cobre está asociado con el oro, como también el oro está asociado en la plata en la parte más alta de los sistemas de mineralización. Es la primera, los sistemas epitermales, de aquellos que están, epitermal quiere decir muy cerca, muy de la superficie. Yeah. Los sistemas tipo pórfido, que están, por ejemplo, en la zona de Zamora, son sistemas un poco más profundos, o también como el tema de Cascabel, son sistemas un poco más profundos, que tienen mineralización metálica asociada fundamentalmente de oro, cobre, o Yurimaguas en su provincia, en Imbabura también, que es una asociación de cobre con molibdeno. Entonces, esta diferenciación magmática de la mineralización a veces son caprichos de la naturaleza. Es el tipo de composición de cada cámara magmática y que esa mezcla de fluidos ascienden hacia las diferentes alturas en un sistema hidrotermal y va depositando y enriqueciendo la mineralización. La mineralización no se genera en un solo evento. Normalmente las zonas de mineralización rica, como el caso particular del Ecuador, esas zonas de mineralización rica son ricas en sulfuros. No tenemos las menas oxidadas que están en Chile, que están en Perú. Tenemos en generalidad la mineralización en Ecuador va a estar asociada a sulfuros y estos sulfuros han sido depositados en multieventos, en largos periodos de 6, 12, 20 millones de años del consecutivo ascenso, y cada una de estas ascensos de fluidos en diferentes épocas ha ido logrando este enriquecimiento de los depósitos minerales. Las leyes de los depósitos minerales, leyes de contenido mineral en Ecuador son relativamente altas para su tenor en sulfuros, comparado con otros países. Entonces tenemos depósitos que tienen oro, plata, cobre, que son una mezcla, como Loma Larga, como Cascabel, que hay una sobreimposición de sistemas. Entonces nuestra riqueza está ahí en la cordillera. Y la diferencia de edades, a más del tema de la evolución, de la conexión con las cámaras magmáticas, también es la edad de las cordilleras. Usted recuerde que las cordilleras más hacia el este son mucho más antiguas.
y tenemos la cordillera central, que es un poco más joven, y la cordillera occidental es la más joven de las tres cordilleras, porque esto ha sido un proceso de ir acrecionando el arco continental. En las tres hay oro. En las tres existe mineración. En la cordillera central un poco más difícil porque está cubierta por la actividad volcánica moderna. Entonces todos los valles, todos los flancos de la cordillera central es un poco más complejo el alcanzar a determinar dónde se encuentra la mineralización. Hemos pasado más de 25 o 30 años haciendo exploración minera. Y recién la exploración minera empezó por la mitad de los años 80 del siglo pasado, 1985, empezó la exploración minera. Y recién en el año 2019, digamos en el 2020, empieza la real producción minera. Entonces estamos hablando de 35 años, es un largo periodo de exploración. En esa historia muchas compañías se han ido del país. En el mismo artículo que usted hace referencia del comercio se cita actualmente que 22 compañías están en el Ecuador. 22, ¿qué es lo que significa? Cada una tendrá un presupuesto diferente de exploración, pero por lo menos un promedio de esos gastos de exploración serán 6 millones de dólares por 22 compañías. Estamos diciendo que 120, 150 millones de dólares invierten las compañías anualmente en el país para buscar recursos minerales. Entonces no es solamente el esfuerzo de una compañía, es el esfuerzo sistemático de exploración de muchos actores que invierten y creen en el desarrollo minero del país, porque su potencial está ahí. O sea, no puede haberse cortado la mineralización en la frontera con Perú, en el sur, ni tampoco cortarse la mineralización en la frontera en el norte con Colombia. La mineralización un poco más complejo, más difícil, nos ha llevado bastante tiempo el poder descubrir. Pero los depósitos están ahí, la riqueza está ahí, es una decisión del Estado de corregir todos los errores del pasado. Es una actividad nueva, técnica. Magnífica su didáctica. Técnica. Gracias, Jorge. Pero yo quisiera que tengan la bondad entre todos de hacernos entender que la mejor contribución que podemos hacer todos los ecuatorianos desde la academia, en unos casos, desde la afición a este tipo de temáticas en las universidades y en las cámaras de la producción, en los sectores de inversionistas, la gente que está interesada porque sabe que Ecuador, este pequeño país, tiene unas fuentes minerales especialmente auríferas muy significativas e importantes, dadas sus características explicadas. Pero, ¿cómo tiene que ser la actuación auditora del Estado ecuatoriano para que no nos hagan un gol igual que en otros elementos gasíferos o petroleros nos han perjudicado con la concurrencia naturalmente de ecuatorianos de mala fe, por decirlo menos, ¿no? Que han vendido la bandera nacional por intereses particulares. La fase auditora, ¿cómo hay que prevenirla? Es mi interrogante para, por ejemplo, Carlos Julio Emanuel, si es tan amable. Gracias, Gonzalo. Mire, escuchaba con atención lo que dice Jorge Barreno. Me parece que es una persona muy conocedora del tema. Muy seria, además. Debe ser geólogo por las explicaciones que da. En algún momento sería importante que tanto Jorge como Francisco Suet comenten un poco del origen del oro en la Tierra, porque no es originario de la Tierra el oro, sino que vino de las estrellas, pero ese es otro tema. Pero muy interesante. Usted pregunta sobre lo referente a la participación del Estado, compañías auditoras. A mí me preocupa mucho eso. Ojalá que a las funciones públicas, en el caso particular de la minería, vayan personas como Jorge Barreno o Santiago Yepes, que conocen del tema y que tienen un criterio empresarial que impediría, por ejemplo, que la multiplicidad de regulaciones o de organismos de control acaben por asfixiar la actividad. Hace pocos días fue noticia en la prensa acá en Guayaquil
como 300 o 400 contenedores de productos mineros polimetálicos, concentrados polimetálicos, porque esa es una forma de exportar ahora, Gonzalo. No se exporta solamente el oro o el cobre, sino que se exporta una mezcla de productos, un concentrado polimetálico. Digo yo que habían 300 o 400 contenedores en el puerto de Guayaquil que no podían salir, que no podían ser exportados, porque al Ministerio de Minas se le ocurrió que tenían que ser sometidos al examen previo de un laboratorio para determinar exactamente el contenido del concentrado polimetálico, y ocurre que en ese momento solo había, no sé si ahora, en ese momento solo había un laboratorio que podía hacer ese trabajo. Esa no es la forma de promover la minería, esa no es la forma de estimular a la inversión extranjera, y por eso yo le decía al inicio, ojalá que la gente que vaya a manejar estos temas tenga un criterio técnico de desarrollo, un criterio empresarial, porque usted sabe muy bien, y es casi un axioma, que detrás de cada regulación generalmente hay un negocio. Y yo quisiera añadir a las tres entidades que mencionó Jorge, el Arcón, el SRI y las aduanas, otra entidad que también tiene que ver en el tema de la minería, que es el Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente lo conozco yo, he tenido oportunidad de conversar con personas vinculadas con la minería, que también allí hay un montón de trabas que se ponen para la actividad minera, para generar un negocio, para generar un soborno. Ojalá que eso se vaya desterrando, porque si nosotros no desterramos el tema de la corrupción, Gonzalo, ninguno de estos excelentes proyectos va a rendir los frutos. Fruta del Norte casi es un ejemplo, va a rendir los frutos que el Ecuador espera de la minería. Y le vuelvo a decir, dimensionemos el tema. Usted dijo que en el caso de Fruta del Norte, en los 14 años próximos, del 2020 al 2034, rendirá 1.500 millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Eso equivale a 100 millones, un poco más, anuales. Supongamos que duplicamos aquello, estamos hablando de 200 millones de dólares anuales para el Estado, cuando el Estado, sabido es, que tiene, por ejemplo, para el próximo año, necesidades de financiamiento de unos 8.000 millones de dólares. No debemos estar pensando, creo que lo decía Pancho, que esto va a ser una panacea. No, va a ser importante. Dije yo, bienvenida a la minería, pero no pensemos que con esto vamos a resolver todos los problemas del país. Y Pancho hace una referencia importante. En Noruega hay actualmente un fondo, el fondo que se ha originado con la exportación petrolera de Noruega, que comenzó más o menos en la misma época que nosotros, allá por el año 72. Pero no se han gastado esa plata porque Noruega ha estado manejando sus asuntos económicos de tal suerte que no ha necesitado meterle la mano a esa alcancía importante. Acá en el Ecuador, en el 2002, y tengo que hablar a título personal, pusimos en vigencia una ley de transparencia económica y constituimos fondos petroleros justamente para comenzar a hacer ahorros producto de ese regalo de la naturaleza que también es el petróleo. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó el señor Correa en el año 2008 y terminó absolutamente con todos los fondos. Chile también es un buen ejemplo de que puede manejarse con el fondo del cobre circunstancias problemáticas como las que tuvo recientemente, hace unos años, con el terremoto de Chile. De manera que yo a lo que apelo es que, primero, que quienes vayan a dirigir el sector minero sea gente preparada, gente con trayectoria, gente que conozca del tema, gente con criterio empresarial y ética. Todos estos temas que lamentablemente pueden desembocar en hechos de corrupción que nadie quiere. Así es. Mirador, Ecuacorriente. Fruta del Norte, Lundin Gold.
Río Blanco, Equa Goldmining. Equa Gold Mining. Mining, perdona Jorge. Loma Larga. Son denominaciones de proyectos que se encuentran cada uno en una etapa vigorosa de desarrollo. La interrogante es, ¿cuánto dinero han invertido y con qué perspectivas y con qué apoyo logístico, más que todo de investigación minera de parte de nuestros cuadros académicos estatales, si cabe el término? A ver, en el caso... Jorge Barreno. Sí, en el caso de los 3 proyectos que acaba de citar Gonzalo, no ha habido intervención del Estado en la investigación de estos proyectos. Para nada. Para nada. Yo conozco de cerca la historia de los 3 proyectos. 2 de ellos han sido descubiertos por mi parte y con mis equipos técnicos, en el caso de Río Blanco y de Loma Larga, con equipos técnicos 100% ecuatorianos. ¿Sí? Y en el caso de Fruta del Norte, por la afinidad de los inversionistas y de los técnicos que trabajaron allá, su descubrimiento en el año 2006. Río Blanco, 1995, Loma Larga, 2004, Fruta del Norte, 2006. Los 3 proyectos unidos producirían 600,000 onzas de oro al año, que significa este momento $900 millones al año. 900 millones de dólares al año, pero aquí siempre estamos encasillados en hablar sobre minería y beneficios para el Estado. ¿Por qué no hablamos de minería y los beneficios para la gente? Sí, la parte para las comunidades de entorno. Porque mire, de los 900 millones de dólares, 450 son gasto. 450 que van a ser invertidos en las comunidades locales, en el entorno económico local. Entonces, me decía hace un momento Carlos Julio que hay que un poco poner en la debida perspectiva el tema económico. ¿Cuánto es el presupuesto anual de la prefectura de Zamora Chinchipe? ¿Cuánto es? 18, 20 millones de dólares. Y estamos hablando que existe ahí 2 proyectos que están colocando en su economía anualmente por encima de 300, 400 millones de dólares anuales por los próximos 30 años. Esa es la perspectiva. Entonces, la minería inicialmente genera un gran ¿y impacto. ahí qué tiene que hacer el Estado? Dirigir, planificar coordinadamente. Porque el Estado no son solamente el gobierno central. Y estoy hablando de que el beneficio normalmente los proyectos mineros los lleva a la economía local. Por lo tanto, los gobiernos descentralizados son los más importantes actores en controlar, en manejar y en planificar. Hay que lograr que el Estado central envíe los recursos que por ley, 60% de las regalías, el 100% de la participación del 10% de las utilidades tiene que ir, el 12% de las utilidades tiene que ir a los gobiernos seccionales. Ahí está. No va a transformar la economía del país, pero sí va a transformar la economía local inicialmente, regional posteriormente. Y si no es 1, 2 proyectos los que desarrolla, si no son los 11 que están en la lista, habrá un impacto a nivel nacional. Entonces, en la medida que estos proyectos se desarrollen, 1 no es la salvación del país, 2 no lo serán, pero tal vez los 11, los 20 proyectos que se desarrollen, sí, porque sumando uno con otro va a generar los suficientes recursos como para que se comprometa, llegar al 4, al 5% del Producto Interno Bruto. Actualmente somos 0,5% la minería, ¿sí? Generada básicamente por pequeña minería. Y la pequeña minería también ha sido un impulso muy fuerte. Entonces, hay que reconocer esta dinámica y esta realidad de la actividad minera. La actividad minera influye fuertemente en la generación de oportunidades del desarrollo local. Esto es a la inversa de lo del petróleo, que no genera ninguna dinámica económica local y solamente la genera en los grandes polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque los recursos están administrados por el Estado central. Aquí la gran pelea es
que los gobiernos autónomos, en donde se desarrolla la actividad minera, recepten asuman de alguna manera y también el control y la responsabilidad, planificación y se beneficien de sus réditos. Por supuesto, ahí está la gran diferencia. Entonces, en una economía en la que, porque generar industria, generar empresa no necesariamente... Ve esa pobreza de Esmeraldas, ve esa pobreza de los campos petroleros de la Amazonía, vea esa pobreza. ¿Qué han sacado del petróleo? Absolutamente nada. Hoy nos dicen Francisco Suez Morales, hoy nos dice Jorge Barreno, un técnico experimentado, apoyemos los epicentros a los epicentros poblacionales que producen y han sido beneficiados con estos recursos. ¿Cómo se lo puede hacer de mejor manera, Francisco? Bueno, yo creo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con con la argumentación de que el beneficio minero tiene que enfatizar el desarrollo local. Y es natural, porque los depósitos mineros están localizados en determinadas áreas y en determinadas comunidades. Esas comunidades, por una parte, y estoy pensando justamente en Zaruma Portobelo, que es una comunidad eminentemente minera, donde la gente, para ellos hablar de minería es como para los cronistas deportivos hablar de fútbol, ¿no? Son parte de esa escena, son gente que a lo largo de su historia ha vivido de esa actividad, y ahora en el umbral de un desarrollo ya industrial masivo, importante, que nos lleve a un peso específico de minería de alrededor del 5, 6 o tal vez 7% inclusive del PIB, nos hace pensar que esos recursos deben efectivamente de poder, a diferencia del petróleo que nunca se sembró, poder tener el impacto requerido a nivel local. Hemos oído lo que significa, por ejemplo, para el gobierno provincial de Zamora esta nueva afluencia de recursos. Es importantísimo que esos recursos sean manejados con la prudencia debida también, porque lamentablemente muchas veces, Gonzalo, cuando alguien se saca la lotería, pues se vuelve loco y empieza a hacer y a malgastar el dinero, y créeme lo que no hay cosa más sencilla para hacer que agarrar una fortuna y desperdiciarla, ¿no? Entonces, naturalmente debe de desarrollarse la capacidad de gobernanza, de gobierno a nivel local en las comunidades y en las provincias, para que esos recursos sean aprovechados, por ejemplo, en los temas de salud, de educación, de formación, de acceso a agua potable, de vías de comunicación, de desarrollos paralelos en la agricultura, etcétera. En otras palabras, son capitales semillas y no es para malgastarlo, ¿no? Yo diría que esa visión es lo que se requiere. Felizmente esta vez estamos a tiempo, que no vaya a suceder lo que ya mencionaste, petróleo, que el petróleo surge de la tierra. Hay comunidades, algunas de ellas que se asentaron luego de buscando la riqueza, porque supuestamente el petróleo ya de por sí representaba riqueza, y sin embargo todo eso de ahí fue centralizado a nivel de gobierno, pues, y ya no pasó nada. Acá y con esto concluyo. En el caso del petróleo, de inicio tuviste prácticamente un monopolio estatal, que fue CEPE, y que después devino en Petroecuador y Petroamazonas. Acá tú tienes una organización que, digamos, no hay una corporación minera nacional, ¿no? que sea el equivalente de lo que fue CEPE o Petroecuador posteriormente,
y en consecuencia son una multitud de actores privados que se dedican a la exploración fundamentalmente. Bueno, mira, la exploración toma gran cantidad de recursos. Como se dice, como es en finanzas, tienes que tener unos bolsillos bien profundos para meterte en este tema, porque de hecho si bien la tecnología ha evolucionado al punto que hoy en día poder hacer estas estimaciones es mucho más sencillo que lo que era en el pasado. Sin embargo de ello, pues los gastos son ingentes en hacer las exploraciones, las imágenes, las perforaciones, la localización de los ámbitos del depósito, el tipo de depósito que existe es de cobre, es de oro y plata, es polimetálico, es de platino. ¿Qué otras opciones existen y cuál es el significado económico de esos valores que están de recursos? La masa de recursos que existen en estos depósitos son, por ejemplo, depósitos o son recursos que pueden convertirse en reservas, porque esa es otra aclaración que hay que hacer. Una cosa es tener recursos, que es una medida de masa, y otra cosa es tener reservas, que es una calificación comercial. En otras palabras, los recursos pueden ser explotados de manera que sean comercialmente viables o no. Ese es un punto interesante. Y esto de aquí nos lleva a pensar como empresarios. Quiero de todas maneras decir que estoy totalmente de acuerdo adicionalmente con lo que dijo Carlos Julio acerca de las trabas. No se pueden poner trabas. El Estado ecuatoriano muchas veces es el mayor impedimento y obstáculo que existe alrededor de la producción, por este exceso de trabas y esta lamentable ineficiencia e ineficacia de las instituciones estatales, que muchas veces ponen trabas al final, como fue el caso que ya mencionó Carlos Julio, de los 350 contenedores que estaban en el puerto, que no podían salir porque al ministerio, que debería de haber estado ahí todos los días haciendo las verificaciones del caso, se les ocurrió que esto tenían que hacerlo en el puerto. Eso no es posible, y eso debe de acarrear las consiguientes observaciones administrativas y penalidades contra los burócratas que, no habiendo cumplido su trabajo, pues ahora sacan el pretexto de hacerlo en puerto cuando ya debería de haber estado hecho. Excelente. Jorge, a mí me parece que hay que darle una respuesta al público respecto a esta inquietud. Dicen que hay 22 empresas nacionales y extranjeras que están explorando oro y otros metales en nuestro país. ¿Es suficiente para lo que tenemos? En realidad no, porque mientras más dinámica existe en la exploración, mejor conocimiento se va a tener del país y más posibilidades de éxito se va a tener. El poder invitar a más compañías a realizar exploración donde está permitido por la ley y por la Constitución. ¿Y cómo se producen las concesiones? Las concesiones son aplicaciones, ¿territoriales? Sí, ha cambiado sustancialmente el proceso. Antes era una aplicación, era directamente, tú ingresabas a la página web, mirabas el catastro minero, identificabas una zona de interés, mirabas en el catastro si estaba libre, preparabas tu documentación y presentabas tu solicitud, la que era tramitada. A veces por mucho tiempo, otras veces rápido, pero así funcionaba. ¿De qué dependía? Dependía básicamente de la carga de los Yo tengo 25, 27 años de experiencia y yo puedo certificar, yo nunca he tenido un problema en la tramitación de corrupción de parte de los funcionarios públicos. Qué bueno. Yo lo puedo certificar. Así, antes venían comisiones evaluadoras del Banco Mundial, del BID. Ni en la época de esa ex ministra de Ambiente, que ahora es legisladora. No, la verdad que no. A ver, hay diferentes niveles. Para una compañía internacional es muy complicado entrar en un proceso por normas internas y por normas internacionales de entrar en el proceso de corrupción. A veces permisos demoran 2, 3, 5, 6 años.
las tenemos que soportar. ¿Son permisos con dedicatoria de obstrucción o de responsabilidad o se demoran en la burocracia? Se demoran en la burocracia y a veces es por un excesivo tecnicismo, ¿sí? Funcionarios públicos que ingresan recién, son muy jóvenes, ingresan a la administración estatal y quieren ver una tesis de grado en un estudio de impacto ambiental. Y le dice, la referencia bibliográfica no corresponde porque mi profesor que escribió el texto dijo que no corresponde y ahí no hay esa especie. Y le digo, pero discúlpeme, el estudio es hecho por científicos de las universidades que lo terminaron hace 15 días. Y este es lo más actualizado de información. Entonces hay de ese tipo de cosas que es manejado por los niveles medios de la administración en las diferentes instituciones. Pero a veces es un exceso de tecnicismo. Cuando en realidad el valor está, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, en la herramienta fundamental. ¿Cómo controla usted? Usted controla el plan de manejo ambiental y cómo lo realiza, cómo lo ejecuta ese plan de manejo ambiental. Pero cambiar esa es una dinámica, cambiar esa mentalidad de inquisidora y de mucha... Perfeccionista. Sí, es un poco difícil en beneficio de movilizar. Pero también la economía debe, del país. en ciertos capítulos de la fase exploratoria, tiene que ser exigente. Sí, por supuesto. Y todo el tiempo tiene que ser exigente. Las compañías mineras tienen por principio el llevar trabajos muy serios. Se tiene la visión de que todo es corrupto, todo está mal manejado. Yo creo que hay una gran profesionalización del Estado. Hay mucha gente que con altos estudios está siendo parte de la administración del Estado y que desventajosamente, vamos en contrasentido. Está creciendo la industria, pero el Estado tiene que reducirse y por lo tanto quienes son la parte que se reduce son los mandos técnicos. Entonces, mientras el Estado requiere una fortaleza técnica, por efecto de la política general estatal, está reduciendo. ¿Y a quienes reducen? A los técnicos que entran en el análisis. Y el momento en que se reduce ese tema, se empieza a empantanar los trámites. Refiriéndonos a las concesiones mineras, ahora el proceso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que una persona natural o jurídica aplique por una concesión, puede haber más de un interesado sobre esa concesión. Entonces, ahí entra en una puja pública, y de hecho, yo con la empresa con la que trabajo hemos participado en 4 o 5, en la cual hemos ganado 1 o 2, y las otras hemos perdido, pero en esas ha sido totalmente transparente. Yo puedo certificar que esas entregas de concesión en las que hemos participado, empresas internacionales, en la mayoría de los casos han sido completamente transparentes, porque son documentos públicos, que usted los puede tener. El momento en que todos los 4, 5, 6 gerentes de las compañías están sentados uno frente al otro, el funcionario público abre el sobre y empieza a leer cada una de las, que son promesas de inversión. Pero ahí viene el problema, le entregan la concesión, le dice usted tiene la posibilidad de realizar su inversión, pero tiene que empezar con el trámite en Senagua, tiene que empezar el trámite con el Ministerio del Ambiente, y esos 2 permisos pueden demorar 3, 4 años y se ha acabado el tiempo para la exploración inicial. ¿Cómo puede haber cumplido con un plan de inversiones si el Estado no le entrega, no viabiliza los permisos? ¿Ahí qué sugiere usted? El tema es que hay que viabilizar, no eliminar, viabilizar ese tema de los permisos, de tal manera que sea de una forma ágil. Entiendo que este momento el Ministerio del Ambiente... ¿Pero qué tipo de dinámica se puede imprimir para aligerar? La revisión 1 a 1 de los documentos técnicos. Porque si uno entrega un documento técnico, queda ambiente, al ministerio, por ejemplo. Queda ahí hasta que alguien lo recoja y realmente... Es lo que yo decía al ministro de Minas anteriormente, le decía, tu institución como Ministerio de Minas está preparado para recibir 300, 400 concesiones. Se otorgaron 250 en los últimos 3 años. Pero, ¿qué pasa con las otras instituciones del Estado? ¿Se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente para que esté preparado para recibir esos 250, 200 o 300 trámites? No. ¿Se ha coordinado con Senagua para hacer ese trabajo? No. ¿Qué recomienda Carlos Julio Emanuel? Terminamos. Bueno, yo lo que quisiera decirle, Gonzalo, un poco me está trayendo a la memoria lo que dice Jorge, de que detrás de todas estas regulaciones, todas estas instituciones hay
trabas que se producen y trabas que producen negocios. Si usted abriera su página web al público para que le digan de casos de corrupción en el sector, estoy seguro que usted va a recibir algunas decenas de casos. Yo mismo le puedo dar un par de casos que felizmente no los ha tenido Jorge, pero en todo caso la pregunta suya es cómo arreglar estos temas. Bueno, hay que elegir funcionarios honestos, preparados. ¿Y eso cómo se hace? Es lo difícil del problema. No, pero sí se puede soltar al presidente de la República para que estos cargos que tienen tanta importancia se escoja a personas que tengan los méritos para llegar allá. No se puede improvisar. Y lo que hemos visto en los últimos gobiernos, incluyo el actual, Gonzalo, es que una persona que fue ministro de Agricultura también puede ser ministro de Defensa, ministro de Turismo y ministro de Finanzas y ministro del Ambiente. Eso no cabe. Eso no cabe, pues a eso es que me estoy refiriendo. Y le puedo decir que en este gobierno también se han dado esos casos. Pues el actual ministro del Ambiente era antes gobernador del Guayas. Yo realmente admiro que una persona tenga una capacidad para poder manejarse de manera multifacética en todas estas carteras de Estado. Yo realmente no creo que haya mucha gente que lo pueda hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se puede poner a gente de méritos? Por ejemplo, el caso de Jorge Barreno. Conoce del tema. Él debería estar en una función administrativa, no digo burocrática porque eso suena mal, administrativa, para que este tipo de cosas no se den. ¿Cómo es posible, según él mismo dice, que se presenta un proyecto de inversión y que luego de aprobado o entregada la concesión le dice adelante, pero vaya usted a Senagua? Y nosotros hemos oído lo que ha pasado en Senagua. ¿No está el ex ministro de Senagua por los techos actualmente? ¿Y por qué está por los techos, Gonzalo? No por haber tenido una acrisolada performance en su ministerio. Entonces, hay que seguir insistiendo en que a estos cargos no vaya gente improvisada, que vaya gente preparada, honesta, y que obviamente tiene que haber reglamentaciones, pero ¿por qué tenemos que inventarlo todo en el Ecuador? Aquí mismo decía Jorge, o decía Pancho Suet, decía Santiago, hay minería hace tiempo en Chile, hay minería hace tiempo en Perú, hay minería en Bolivia, hay minería en Colombia, y estoy seguro que en esos países que han recorrido un largo camino ya en este campo, deben haber aprendido cuáles son las formas, las normas, las regulaciones óptimas para poder desarrollar un proyecto o proyectos mineros como los que ahora quiere desarrollar el Ecuador. Entonces no inventemos la pólvora. Así es. Y más bien mandemos una delegación de funcionarios a estos países para que saquen lo excelso de esas regulaciones que hacen que Chile sea pues un país minero por excelencia, o que Perú tenga pues también una gran actividad minera, igual que Bolivia. No inventemos nada, copiemos lo que es bueno y no tratemos de salir aquí con que Ecuador es un país soberano y por lo tanto aquí necesitamos 5 entidades del Estado para supervisar las cosas. Mire, reitero, hace poco tiempo, un par de meses, tal vez un poco más, estaban esos 350 contenedores que no podían salir del puerto de Guayaquil porque al ministerio se le ocurrió que tenían que ser sometidos al análisis de un laboratorio. Y dice, ¿de cuál laboratorio? De uno solo. ¿Y cómo un laboratorio se puede hacer cargo de la noche a la mañana de toda esta importante exportación? Entonces eso desestimula, eso desalienta a las personas que quieren invertir en este sector. A eso es que me refería, Gonzalo. Gracias, Carlos Julio. ¿Convalidan esta petición Santiago Yepes y Jorge Barreno? Tenga la bondad, Santiago. Gonzalo, sin duda es un tema importante. Quiero recalcar el hecho de que el riesgo, más allá del tiempo, que es una constante en el sector minero, el riesgo también es una constante permanente en el desarrollo de proyectos mineros.
3 de cada 1.333 proyectos exploratorios terminan siendo proyectos exitosos de producción. Esto quiere decir finalmente que tenemos que reaperturar el catastro minero como una condición para seguir generando desarrollo local, pero sobre todo encontrar los nuevos proyectos que finalmente van a avanzar en el desarrollo futuro. Otro tema que creo que es importante, Gonzalo y amigos, es el hecho de que hemos demostrado que es real y posible llevar a cabo proyectos mineros industriales responsables con alta tecnología. Estamos ahora viendo el desarrollo del proyecto Fruta del Norte. Esto sin duda, después de tantos años de haber batallado, nos hace notar que el sector minero responsable con el ambiente, responsable con el agua, responsable con el pago de regalías, es viable y es posible. Por lo tanto, debemos propiciar que estos proyectos finalmente puedan seguirse desarrollando. ¿Comparte este optimismo de Santiago Jorge Barreno? Sí, porque la minería responsable puede mostrar con ejemplos ahora, ya no es un discurso, es una realidad. Entonces podemos ir mirando de cerca el desarrollo de los proyectos. Yo creo que el país es como, en este caso particular, ¿cómo funciona una empresa privada en el sector minero? Tiene proyectos en exploración inicial, proyectos en exploración avanzada, proyectos en evaluación económica, proyectos en producción. Entendiendo que el país va a requerir ese pipeline, esa línea de proyectos. Nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque la minería es sostenible en el tiempo mientras más descubrimientos existan. Y la única forma de tener descubrimientos y tener desarrollo y producción es teniendo exploración. Muchos proyectos. No necesariamente una concesión es un proyecto minero o va a ser una mina. Una concesión no es una mina. Una concesión son 3 hojas de papel. Nada más, que le da más obligaciones, más que derechos a un concesionario. La obligación es de invertir y de intentar encontrar un depósito mineral. Los depósitos minerales son difíciles de encontrar en el país. La mayoría de ellos están bajo la superficie. Hay que tener mucho conocimiento técnico, mucho desarrollo científico de investigación para encontrar recursos minerales en el Ecuador. Los que estuvieron en la superficie ya fueron descubiertos y están en manos de la pequeña minería. Ponce Enríquez, Nambija, Saruma Portobelo. Entonces, ellos son los ejemplos de la minería anterior a esta nueva etapa de la minería en el Ecuador. Para encontrar nuevos recursos minerales, el país necesita de gente responsable, con técnica y con capacidad de inversión que pueda permitir extender el activo minero del país por largo plazo. Mientras volvamos al tema, ¿qué sugiere Francisco Suet para finalizar? Mira, Gonzalo, tú mencionaste hace algunos minutos atrás el aporte de la academia. Sin lugar a dudas, natural entre la formación de profesionales, llámalos ingenieros mineros, llámalos geólogos, llámalos administradores de empresas, contadores. Escuchen politécnicos también. Bueno, las politécnicas están diseñadas precisamente para eso, ¿no? Porque las diversas ramas de ingeniería que se aplican en el sector minero justamente calzan perfectamente y, sin lugar a dudas, permiten tener acceso al personal técnico nacional. También los trabajadores, los obreros, la gente que trabaja en los depósitos haciendo la explotación misma de la minería, pues son parte integrante de estos cuadros humanos que aporta el país. Por otro lado, hay que recordar que los proyectos mineros, las empresas mineras, a su vez tienen su propia estructura financiera. Son empresas que cotizan en bolsa en Canadá, gran parte de ellas, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, ¿no? Y son empresas que tienen por obligación de exhibir las mayores y mejores prácticas de transparencia
en la gestión, precisamente porque ellos también tienen que responder a sus propios inversores, a la gente que compra sus acciones, sus bonos y obligaciones. Entonces, se dan las condiciones para que exista una relación simbiótica en una industria que, repito, demanda gran cantidad de capitales, en una industria que confronta los riesgos de que simplemente, por ejemplo, no obstante que se hagan todas las inversiones en exploración, de repente la calidad del mineral o la cantidad o la masa que exista de recursos, pues no será suficiente para darle la viabilidad o será simplemente muy baja la rentabilidad. En fin, todas estas opciones. Excelentes reflexiones. Así es. Todas estas opciones se dan en esta industria, pero yo creo que es una oportunidad importante para darnos darnos un viento fresco, ¿no? Un viento de tranquilidad a los ecuatorianos, de que una vez más la naturaleza ecuatoriana nos brinda esto está tratándose con seriedad y alto conocimiento. Esto es lo que... Sí. Y fantástica ética, perdonen por la adjetivización a la ética. Fantástica ética, que es lo que más requiere este sector. Muchas gracias a todos mis invitados, Pancho, Carlos Julio, Jorge y Santiago. Hasta siempre. Ahora, señoras y señores, ha llegado el momento de hablar también de un tema que seguramente ustedes nos han exigido, off the record. Esto se llama, o esto busca descubrir qué beneficios o dificultades, repito, en dualidad, qué beneficios o qué dificultades han traído las migraciones venezolanas a nuestras ciudades. Gonzalo Rosero te desea una